Una semana más estamos acá en Chilena FM y también en Canal 2 de San Antonio con el profesor de Historia, doctor en Comunicaciones, Hugo Cox, con quien siempre estamos ahí entendiendo, aprendiendo, ¿no es cierto?, algún tema de relevancia. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a Chilena FM, bienvenido a Canal Hola, ¿qué 2. tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla como siempre, profesor Cox. Bueno, hoy día estamos inmersos en un tremendo conflicto en el Oriente Medio, sobre todo por el inicio de la escalada de los ataques de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, todo esto en medio de negociaciones, pero en el fondo esto ya obviamente eh, trastoca todo el sistema económico, político a nivel internacional. Por lo tanto, profesor Cox, sería saber, pese a que nosotros como Chile estamos en otro continente, nos consideramos bastante lejanos al problema, pero desde su perspectiva, ¿es tan así? ¿Nos afecta? ¿No nos afecta? Queda con la palabra, profesor Cox. A ver, yo hace muchos años que vengo reiterando, incluso mis alumnos a quienes le he impartido clases, siempre le he planteado que hay aquí, se está desarrollando una segunda lectura más allá de los misiles más, misiles menos, bombardeos más, bombardeos menos, que son terriblemente lamentables. Pero que hay una cosa de fondo, que es el cambio en la estructura hegemónica mundial. Siempre lo he explicado y creo que hoy día este elemento teórico nos ayuda a explicarnos el fenómeno. Y Ballantyne, ¿no es cierto?, que escribe sobre la teoría mundo. Ballantyne es un historiador y sociólogo norteamericano, Immanuel Ballantyne, plantea que la historia de la humanidad, cada cierto tiempo hay relevos en la hegemonía mundial. Así como en un momento fue España o Portugal, nosotros fuimos colonia española cuando España era la hegemonía, eso cambia, después surge la hegemonía, hay un periodo de interregno, ¿no es cierto? Después surge la hegemonía inglesa, que dura hasta la Primera Guerra Mundial. Y el conflicto en la Primera Guerra Mundial es producto de que la hegemonía inglesa empieza a decaer. Y empieza a decaer porque surge un proceso de industrialización que es distinto. Y esas son economías agrarias. Y por otro lado, la sustentación de Inglaterra era en base a las colonias. Bueno, y todo ese imperio empieza a implosionar porque la relación cambia. Hay un elemento tecnológico que hace que todo eso cambie. Y Segunda Guerra Mundial, el país que queda en mejores condiciones para tomar este relevo es Estados Unidos, hasta el día de hoy. Esa hegemonía está siendo discutida hace mucho tiempo por los países de Asia. China, fundamentalmente China, la India, en fin, lo que es el BRIC. Y se da también en un cambio, y eso es lo paradojal de todo esto, en un cambio en la tecnología. O sea, hay un cambio tecnológico profundo, que se empieza a gestar, ¿no es cierto?, básicamente cuando viene la crisis del petróleo por allá por el año 73, 74, ¿no es cierto?, que el barril de $2, $3 se va a $30. Eso hace que la economía mundial gire y se vaya de una economía en especies a una economía financiera, en que las acciones, los bonos, en fin, todo este arsenal de instrumental bancario, ¿no es cierto?, financiero, empieza a dominar. Y el modelo cambia hacia allá. Pero eso también está llegando a un final. O sea, hoy en día, si ustedes se detienen a mirar, el nivel de deuda que tienen todos los países es enorme. Es impagable. O sea, la deuda externa, la deuda de Estados Unidos es un 140, un 150% del PIB. Italia creo que está en el 130, o sea, son deudas que hoy día en Francia lo mismo, son deudas en Inglaterra, en fin, son deudas que son imposibles de pagar. Y si a eso tú le agregas todo esto otro que está ocurriendo, es porque la pelea de fondo, lo que hay detrás, es el cambio en la hegemonía. Ahora, ¿qué
tú me hacías la pregunta, bueno, ¿y cómo afecta a Chile? Hoy día, en lo directo, en lo concreto, en la coyuntura, aquí hay un dato que no es menor. Si ustedes ven las páginas económicas de nuestra prensa, se van a dar cuenta que el dólar se está apreciando. El peso cada día se está depreciando más. Y eso provoca inflación. Por otro lado, ¿no es cierto? Chile tiene que importar petróleo, porque Chile no produce petróleo. Y no importa más caro. Si bien es cierto que hoy día el estrecho de Hormuz puede estar cerrado, pero las fuentes de abastecimiento de Chile son mucho más variadas, hasta Ecuador, en fin, hay una serie de fuentes distintas a las que vienen de Oriente. Por lo tanto, en el estricto rigor no le podría afectar el abastecimiento, pero sí el precio es mayor. Y eso provoca inflación interna. O sea, y eso es un efecto directo a la economía del país, a los bolsillos de las personas. Alguien tiene que funcionar. Pero por otro lado también se está dando otro fenómeno, que no es menor, que los circuitos de abastecimiento empiezan a fracasar. O sea, cuando tú tienes que el estrecho de Hormuz está bloqueado, cuando el Mar Rojo está bloqueado, y tienes que las compañías de seguro no están asegurando a las empresas navieras, el costo aumenta. Ya no hay, porque nadie va a correr el riesgo de transportar mercadería en esas condiciones, porque las pérdidas son altísimas. Entonces, hoy día estamos sentados en un barril con pólvora. Pero, ¿qué hay detrás de este juego? Es quien asume la hegemonía. Y no nos olvidemos de algo que es re importante. El BRIC, el único país latinoamericano, país de América que está en el BRIC, es Brasil. Pero Brasil tiene es un subcontinente. Tiene una muy buena industrialización. Brasil produce con elementos de punta, o sea, tiene industria de aviación, tiene industria, o sea, tiene un arsenal que le permite sostenerse en mejores condiciones y es parte del BRIC. Pero el BRIC tiene 4 patas, que hay que mirarlas con detención. Irán pertenece al BRIC, es parte del BRIC. Y por lo tanto, ¿cuáles son las cuatro? Es un intercambio económico, eso es una alianza económica, es lo primero que aparece. Es una alianza desde el punto de vista tecnológico, traspaso de tecnologías e investigación. Y otro dato, es también un elemento de defensa. Es decir, aquí si esto sigue escalando, puede entrar la India, puede entrar China, puede entrar Rusia, que todos pertenecen al BRIC. Entonces, la escalada es muy fuerte. Y por otro lado, y hay otro dato que independiente de lo que ocurra, pero ya está, Estados Unidos está considerado a nivel global como el matón del barrio. Es decir, donde ha entrado Estados Unidos no han habido soluciones, ha habido de arrasar con lo que hay. Invadió Irak, ahí estamos como terminó Irak. Invadió el Líbano, ahí está como terminó el Líbano. Libia, Siria, y así vamos sumando. O sea, donde ha entrado, no hay un plan B de cómo continuar. Y queda todo en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque la cultura occidental, estos sectores logran entender cómo son las culturas orientales, que son muy complejas. No son culturas que se manejen en lo binario. Tienen varias connotaciones que nos cuesta poder entender desde la estructura occidental. Y eso hace que estemos donde estemos. Las bases, según la información, ¿no es cierto?, las bases que tenía Estados Unidos o que tiene Estados Unidos en ese sector han sido todas dinamitadas. O sea, le vas quitando el sustento de base a eso. O sea, Estados Unidos está siendo dañado, pero a lo mejor no en armamento, no, está siendo dañado en términos económicos también. O sea, la deuda, y eso, ¿dónde remite? A este lado de acá. La pregunta que hay que hacer, para el caso de Chile, ¿cuál va a ser la política exterior de Chile en estas condiciones?
en que el 67% de las exportaciones de Chile van a China. Y no es solo cobre, no es solo vino, ni pescado, ni cerezas. También hay elementos tecnológicos en el metro, en fin, en ferrocarril. O sea, hay elementos de tecnología que están en Chile. Entonces, no es llegar y cortar con eso. Y no es llegar y decirle a Estados Unidos, hasta aquí nomás llegamos. O sea, hoy día tienes que tener una política que siempre ha tenido, una política pragmática, equidistante de los poderes. Pero si te vas a banderizar con Estados Unidos, es riesgoso. Tienes el 67% del comercio que va hacia China. O sea, la dependencia que hay es enorme. Y pongámoslo en otro, antiguamente, todos los bienes de capital, maquinaria, en fin, venían o de Estados Unidos o de Alemania. Algo de Inglaterra, pero básicamente de esos dos países. Hoy día viene de China y de Corea. O sea, las fuentes cambian. Ustedes, y a ti más de alguna vez te tiene que haberte tocado reportear en el puerto de San Antonio. ¿Cuántos barcos llegan de Oriente, de China, de Corea? ¿Y cuántos llegan de Estados Unidos? Claro. Y ese es un dato. La mayor parte de los vehículos coreanos entran por San Antonio y son muchos barcos de la Hyundai, por ejemplo. Claro, ¿te das cuenta tú? Entonces es muy complejo. O sea, yo creo que hoy día Chile, en términos reales, está metido en una situación que no es fácil. Tenemos que asumir que viene una depreciación del peso rápida. Ya está ocurriendo un alza del dólar sostenido, porque la gente se refugia en el dólar. La gente va y se refugia en dólares. Ahí tira sus ahorros. Sigue siendo aún la moneda más fuerte en el contexto nuestro. Pero a su vez, como te suben la energía, te sube el petróleo, en fin, todo eso, los fletes, todo eso se encarece, los precios domésticos empiezan a subir. Entonces, si la bencena, creo que el jueves mañana sube, no es por efecto, dicen que no es por efecto de la guerra, pero claro, puede ser porque todavía está muy encima, pero en la próxima semana va a ser efecto de la guerra. Claro. Y eso se traduce en alza de precio, porque el flete, esto todo empieza a subir. Es una cadena. Y eso afecta al bolsillo de la gente, al consumidor directo. Ese, en términos más simples, lo que va a ocurrir o puede ocurrir, ¿no es cierto?, acá en este país. Y lo otro es una pelea... Sí, yo quería llevarlo a un tema, profesor, antes de que pueda cambiarlo, porque claro, estamos viendo cómo son los efectos de esta guerra, ¿no es cierto?, cómo afectan a Chile. Pero en Chile están pasando cambios, estamos pasando de un gobierno a otro. ¿Eso también incide en los efectos? No, básicamente lo que más incide, o sea, ahí va a incidir cuál es la posición, y eso no podemos anticiparlo, porque no sabemos. O sea, yo no tengo la bola mágica para decir, mira, va a ocurrir esto. Pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que quien llega a la moneda es un grupo de personas que están ligadas al mundo iliberal. O sea, para ellos, Trump, Milei, que eso son parte de su vida. O sea, de hecho, no en vano, el presidente electo va a la reunión, ¿no es cierto?, en Estados Unidos con Trump, en fin. Se están juntando. Entonces, la pregunta que yo me hago, no tengo respuesta, pero me hago la pregunta. Ojo, ¿nuestra política exterior va a estar sujeta a eso? Es una pregunta que me estoy haciendo. No digo que eso vaya a ocurrir. Puede que no ocurra. Pero si ocurre, ¿qué nos va a ocurrir con el dólar, que el 67% de nuestras exportaciones van a China? ¿Cuál va a ser la actitud de China? Y eso es peligroso. O sea, tenemos que tener una política exterior que signifique, ¿no es cierto?, básicamente equidistante de los polos, pragmática, súper pragmática. No nos queda otra, porque somos un país muy chico, un país que pesa menos que un paquete de cabrita en el concierto internacional, y por lo tanto
tenemos que saber subsistir en este mundo que está totalmente convulso, porque está ocurriendo lo que yo contaba al principio de esta intervención, está ocurriendo un cambio en la economía mundo. Los ejes están cambiando. Y eso afecta. O sea, cuando España empieza, un dato, o sea, cuando España empieza a perder el control de la economía mundial en la época, empiezan los procesos de independencia. Cuando entra en crisis Inglaterra, Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó con el salitre nuestro? Que tenía una alta dependencia de las compras de Inglaterra. Inglaterra entra en crisis. Claro, me dirán, sí, pero es que también el uso del salitre cambió. Está bien, pero es un cambio tecnológico que afecta a un país primario. Ahora, muchos dicen, no, es que el internet... Oye, ¿sabes qué? Y lo pongo así como para conversarlo en otro momento. La inteligencia artificial sí va a aumentar la productividad del ser humano. Voy a producir más en menos tiempo, con mejores costos, pero voy a usar menos mano de obra. Entonces, te das cuenta, esos son cambios vitales. Y otra cosa que hay que pensar, si esto no es en blanco y negro. Oye, este es un país que con la capacidad que tiene de demográfica no se alcanza a recuperar. Y eso le está ocurriendo a España. Este es un país de viejos. Y si a eso le agregamos los cambios cualitativos y cuantitativos que están ocurriendo en la economía del mundo, más nos complejiza. O sea, aquí no podemos seguir mirando para la estantería. Los países, si no se ordenan, no toman conciencia de que el crecimiento y el desarrollo y el bienestar de las personas pasa por la cooperación y no por la competencia, no hay ninguna posibilidad. Y esos ya son tantas palabras mayores que no sirven gobiernos binarios, ni el que se va ni el que está. Hay que cambiar el switch, porque los equilibrios mundiales están cambiando y están cambiando rápidamente. Esto yo creo que nos ayuda a explicar un poco. Entonces yo les diría a los auditores que me escuchen, paciencia, eso está recién empezando. No sé si te queda... Sí, profesor Cox, y se nos fue el tiempo prácticamente, pero una explicación que era necesaria, obviamente, para poder entender un poco las piezas que tiene este conflicto, las claves de salida. Por lo menos no vemos ninguna por el momento, pero sí efectos en nuestro país, que era lo más importante, profesor Cox. Sí, exacto. Eso es. Si viene inflación, viene una depreciación del peso, y en la medida en que más dure este conflicto, se va a acentuar más. Somos un país altamente dependiente, o sea, el petróleo lo importamos, pero importamos todo. Si bien es cierto que nuestra matriz energética se ha diversificado, pero hay un fuerte componente de petróleo. Tenemos energía solar, energía eólica, en fin. Pero bueno, pero eso no es toda la matriz. Claro. Entonces hay que... Y un país sin energía no funciona. Absolutamente, por eso que hay que estar atento a todo lo que ocurra. Profesor Cox, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No, con todo gusto, gracias a ustedes. Bien, pues hemos conversado con el profesor Hugo Cox, profesor de Historia, doctor en Comunicación, hoy día hablando de los efectos de la guerra del Medio Oriente, ahí Irán, Estados Unidos, Israel, con nuestro país. Ya me imagino ha quedado muy claro para todos ustedes. Momento para una pausa aquí en nuestro programa y luego seguimos con más.